días pasados, la Mesa de Coordinación de Convocatorias Serenistas Progresistas resolvió expresar su intención de trabajar activamente para lograr una presentación electoral común y que, llegado el momento, ello pueda derivar en una precandidatura presidencial propia. Mientras hay líderes que creen que es el momento de instalar la posibilidad de una candidatura del espacio, otros entienden que es necesario evitar flancos por los que se cuele la división y objetos personales o sectoriales. Recordemos que Convocatoria nació a finales de 2021 y nuclea sectores como Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma, Magnolia y el PDC, entre otros, y están comprometidos con ideales de libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad y pluralismo. En las pasadas elecciones internas del Frente Amplio, Convocatoria, que tenía pocos meses de andar, logró ser la tercera fuerza de la coalición de izquierda detrás del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular. ¿Cómo coordina Convocatoria? ¿Cuándo y sobre todo cómo discutirá una potencial candidatura presidencial? ¿Cómo leen el acercamiento de Asamblea Uruguay hacia Yamandu Orsi? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Lilian Quechechian, senadora del Frente Amplio y de Fuerza Renovadora. Senadora Quechechian, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Senadora, ¿nos podría definir, para arrancar el reportaje y maximizar el tiempo del que disponemos, qué es Convocatoria hoy? Porque hay muchos que creen que, por ejemplo, es una reversión de lo que fuera el Frente Liber Sereñi, pero ustedes mismos en esta declaración se reafirman incluso más amplios que aquella formación anterior. ¿Cómo se definen hoy? Sin duda. Si tú me preguntas a mí, lo primero que yo diría es, Convocatoria es una necesidad para el Frente Amplio, para aportarle al Frente Amplio, que es nuestra casa, nuestro paraguas mayor, nuestro sentir de cómo vemos la política. Entonces, primero es una necesidad. Segundo, me parece que es una convocatoria inteligente en el sentido de que veníamos pensando igual, muchos sectores políticos, y indudablemente no teníamos una expresión electoral conjunta. Si bien eso no es el objetivo central, aunque después todos los que hacemos política nos expresamos electoralmente, lo primero era conjugar en una coordinación a todos los sectores que veníamos pensando igual, actuando igual, para ayudar a un Frente Amplio que siempre tuvo su mayor riqueza en la diversidad. Por lo tanto, si todos los espacios, y nosotros creemos que sí, que somos un espacio que mucha gente busca en el Frente Amplio, de raíz sereñista, de mucho artiguismo, de obviamente defensa de la democracia, creo que vamos a hacerle un aporte fundamentalmente al Frente Amplio y al camino que la izquierda uruguaya transita. ¿Quedaron restañadas las diferencias del episodio anterior, en donde de alguna manera el Frente Liber Sereñi se parte o desaparece por aquella decisión que tomó en cierto momento Rafael Michelini y el Nuevo Espacio de aliarse con Darío Pérez? Esto no es una nueva versión del Frente Liber Sereñi, es una cosa nueva y diferente. Tú acabas de leer quiénes son los integrantes y hay un espectro todavía mucho más amplio que el que había en el Frente Liber Sereñi. Yo te diría que es también consecuencia del aprendizaje. Sí, sin duda. Todos vinimos ahora voluntariamente, todos tenemos este pensamiento que yo te estoy transmitiendo, de trabajar juntos, de hacernos unidos en la diversidad y de aportarle al Frente Amplio un espacio que nosotros creemos imprescindible si el Frente Amplio quiere volver a ser gobierno. En ese proceso de aprendizaje también se advierte que marchar solos o separados les hizo perder peso, por ejemplo, en el Senado o en diputados, no pudiendo acumular. En el Parlamento, sin duda, porque las leyes electorales son como son. Nosotros en diputados no se acumula, por lo tanto, como fuimos separados, tenemos 7 diputados y si hubiéramos ido juntos, hubiéramos superado los 15. Es decir, es indudable que al no tener una unidad electoral, perdimos peso en el Parlamento. En el Frente Amplio no, porque como bien decías tú, en la elección interna, que es en donde nosotros elegimos nuestras autoridades y el peso de que cada fuerza política tiene en el plenario nacional, en el secretariado y en la mesa política, votamos muy bien y tenemos hoy una representación importante a nivel de la dirección del Frente Amplio.
El frente es frente, partido, es movimiento, y hoy se advierte dentro del Frente Amplio como muchos sectores, ¿no? Como una atomización de sectores. Por supuesto, muchos están nucleados en convocatoria y hay otros que no. ¿Cómo advierte esa realidad hacia el Frente Amplio? ¿Le sirve al Frente Amplio tener esa cantidad de sectores? El Frente... Electoralmente me refiero, ¿no? Claro, claro. El Frente es coalición y movimiento. Es además una organización que tiene 50 años, por lo tanto tiene raíces muy, muy firmes, muy, muy fuertes. Y tiene su riqueza en la diversidad. Siempre fuimos unidad en la diversidad. Ahora, en estos últimos tiempos, nosotros notamos, sí, que había una atomización muy grande. En la última elección hubo casi 70 listas bajo el lema Frente Amplio. Y por eso también este camino de pensar de cómo nosotros ayudábamos a que esa atomización no se hiciera todavía más profunda. Y primero, acá en este caso estoy hablando yo como miembro de Fuerza Renovadora. Fuerza Renovadora sintetizó un conjunto de organizaciones que venían trabajando, que tenían historia, en el caso nuestro la Alianza Progresista, la 738, pero también Marea Frente Amplista, pero también un conjunto de la Nueva Izquierda. Ahí ya hicimos un primer esfuerzo de síntesis y este es un esfuerzo que ayuda en preservar la diversidad, porque representamos un espacio diferente a los otros espacios que hay en el Frente Amplio, pero hacemos una síntesis que me parece que le va a ayudar al Frente Amplio, que es el objetivo final, ¿verdad? Nuestro. Una de las resoluciones que toma la Mesa de Coordinación de Convocatoria es continuar activamente en el proceso de incorporación de sectores nacionales, departamentales e independientes a convocatoria en todo el país, saludando de manera entusiasta la reciente incorporación de compañeros y compañeras del departamento de Soriano. Es un paraguas que no tiene problemas en seguir creciendo, digamos. No solo no tiene problemas, sino que tenemos constatación de que vamos a seguir creciendo y obviamente vamos a trabajar para eso. Tenemos en La Valleja también otro grupo de independientes y creo que van a venir algunos otros sectores. Ese es parte de un trabajo, de mucho diálogo. Las cosas hay que hacerlas también en el medio de un diálogo profundo para que tengan después solidez. Y sí, no tiene techo y creo que vamos a seguir creciendo, no tengo la menor duda. Otro de los puntos, y acá probablemente vayamos al núcleo del reportaje, dice expresar su intención de trabajar activamente con el objetivo de lograr una presentación electoral común, tanto a nivel nacional como departamental, y evaluar, llegado el momento, la posibilidad de que esta sensibilidad se exprese en una candidatura presidencial propia. Vayamos a la primera parte de la afirmación, que es trabajar activamente en lograr una presentación electoral común. O sea que convocatorias serenistas progresistas en una elección eventualmente funcione como un sublema donde acumule para todos estos sectores, digamos. Ese es el objetivo, eso, o uno de ellos. Sí, sin ninguna duda. Uno de los objetivos es tener listas únicas en todo el país, a nivel nacional y a nivel departamental, por eso que te decía antes, y creo que eso le va a dar diversidad también a la integración de la Cámara de Diputados. En senadores es diferente, pero en la Cámara de Diputados, al no acumular, efectivamente, cuando tú no acumulas, tus restos van siempre para la fuerza mayoritaria y ahí se genera cierto desequilibrio. Eso sí, no hay duda, hay una voluntad clara de trabajar en listas únicas a nivel nacional y a nivel departamental. Y también ir hacia una precandidatura, a la expresión de que ese grupo consolide una expresión en una candidatura presidencial. Nosotros eso lo analizamos en esta mesa coordinadora que tú estás comentando. Mucha gente dice no es momento de hablar de candidaturas, pero todo el mundo está hablando de candidaturas, porque digamos, todo el mundo dice no es momento, pero Delgado habla, pero se habló de la reelección del presidente, pero se habla de Raffo, pero se habla de Silva, pero se habla de... Bueno, y en el Frente Amplio hay, naturalmente, parecería, 2 compañeros intendentes que están en la carrera. Nosotros ahí lo que analicemos es que sería importante para el Frente, para la acumulación que el Frente tiene que hacer, que este espacio, que representa una mirada de ver la izquierda, de ver la renovación necesaria de la izquierda, debería tener, y creo que lo tendríamos que hacer, sí, con un candidato propio, que obviamente será producto de un debate, sí, ya más adelante. Lo que quisimos transmitir es una idea de que pensamos que este espacio tiene la fuerza suficiente como para, ayudando al Frente Amplio, mostrar en las candidaturas también otra diversidad. Esta definición que tomó convocatoria parece tener, por lo menos la génesis,
en una reunión que se realizó el 16 de mayo, que daba cuenta el Observador en una crónica del 2 de junio, donde participaron José Carlos Maía de Asamblea Uruguay, Mario Vergara de Fuerza Renovadora, Álvaro García de Plataforma, Cristian Di Candia de Magnolia y Jorge Rodríguez del PDC. Allí Vergara dijo que a su juicio es el momento de instalar la posibilidad de una candidatura del espacio, porque si no se empieza ahora, es más adelante va a ser muy difícil escapar de la polarización entre Yamandú Orsi y Carolina Cose. En efecto, la intención de instalar la discusión de una candidatura persigue este objetivo, digamos, de romper esa polarización que probablemente se dé cuando lleguen tiempos electorales más definidos. Yo te diría que percibe el objetivo de marcar claramente este espacio. Es decir, este espacio lo representan estas ideas, quiere transitar por este camino y lo representan esta forma de hacer política que después se transmutará en un hombre o en una mujer candidato del espacio. Y sí creemos que a nivel general, no por Carolina y Yamandú, que son extraordinarios compañeros, las polarizaciones no son buenas y nunca ayudan a los sectores políticos. Siempre es bueno que haya una tercera o una cuarta, porque no sabemos, hay otros sectores, el propio Partido Comunista acaba de terminar su congreso y ha dejado claramente establecido que todavía no ha definido si va a tener o no candidato en la interna. Bueno, yo creo que en ese sentido hay que tener la tranquilidad de que pondremos en manos de la gente, que será la gente la que resuelva, pero sí creo que este espacio tiene las condiciones y te diría que hasta la necesidad de mostrarle a su gente que tiene también ahí la expresión de esas ideas que conforman esta convocatoria traducidas en una candidatura propia. ¿Mario Vergara es el hombre o la figura, para no poner género? Yo creo que de nombre sí, realmente creo que sería negativo estar hablando ahora. Mario Vergara ya fue candidato en el Frente Amplio y obviamente que cualquiera que piense aparece como un nombre natural, pero eso no está definido. Esta convocatoria tiene una expresión múltiple, por suerte tiene muchos compañeros y compañeras que podrían estar aptos para cumplir esa función, y eso sí todavía no lo hemos resuelto y lo vamos a resolver de una manera democrática. ¿Vergara tiene intenciones de ser candidato? Bueno, eso se lo tienen que preguntar pero a Vergara. ¿Qué le ha dicho a usted? Bueno, ustedes lo han escuchado, él no reniega de esa posibilidad, entre otras cosas porque ya lo fue. ¿Le llamó la atención o cómo le cayó, mejor dicho, ese encuentro que se realizó en su momento entre dos diputados del sector de Astori con Yamandú Orsi? Yo le soy sincera, le quité total dramatismo, pero total. Primero porque sabía que andaba en la vuelta la idea de un homenaje a Danilo, bueno, producto de que hemos estado en 2 años tan complicados y en algún momento, bueno, Danilo está bien, pero vuelve a haber un brote de COVID y entonces tiene que seguir cuidándose, y entonces ese homenaje se había ido postergando. A mí yo no le di ninguna otra connotación, y los compañeros que participaron lo dijeron claramente, y además el propio Danilo ha reafirmado claramente con su apoyo a esta declaración que tú lees, que va por el camino que tú acabas de leer. Claro, porque llamó la atención, por lo menos por lo trascendido, era que a la vez que en convocatoria se comenzaba a hablar acerca de instalar una candidatura propia, sin nombre, pero una candidatura propia, a la vez 2 diputados del sector se reunieran con Orsi, que es prácticamente un número puesto para las próximas elecciones. Bueno, pero es que con Orsi nos vamos a reunir todos, y con Carolina también, y con otros compañeros. Eso es natural, ese diálogo. Le quito absolutamente ninguna otra connotación que la que tuvo, que es la que dicen los que participaron. Para cerrar esta parte del reportaje, ¿cuándo va a ser el momento de comenzar a ponerle nombre a esas candidaturas? Y el año que viene, sin ninguna duda, fines de este año, principio del año que viene, porque el año que viene se desatan las internas en los partidos, y ahí sí todos nos vamos a sentir obligados a tomar esas resoluciones. O sea, hoy no es el momento. Se lo pregunto porque ayer, justamente, hoy lo comentábamos temprano, se generó una situación extraña con respecto a la potencial candidatura de Álvaro Delgado. Usted lo comentaba hace un rato. La ley me extrañó también. Hace un rato también. Y da la impresión de que los tiempos electorales cada vez se adelantan más. Bueno, a veces no tanto por los políticos,
pero sí por los entornos de los políticos. Bueno, es probable, sí, también. A veces hay cosas que uno puede controlar y otras que puede controlar menos. El episodio de ayer fue un episodio realmente raro, que se haga una reunión convocada por un diputado del herrerismo para apoyar la candidatura de Delgado, y Delgado no vaya porque dice no es momento, o que no estaba coordinada. Bueno, yo creo que el año que viene es el año en el que todos los sectores nos vamos a ver obligados por el calendario electoral, por lo que la Constitución dice, en definir. Pero creo que ahora también importan, y en ese caso en convocatoria, permitime que te diga, importan mucho las ideas, el núcleo de las ideas que le vamos a proponer a la gente. Porque a la gente no le vamos a proponer un hombre o una mujer solamente. Y ahí, bueno, mañana, por ejemplo, tenemos en la Huella de Sereño un encuentro vinculado a educación, en donde vamos a tratar de transmitir qué es lo que nosotros estamos pensando, los equipos programáticos de convocatoria, es decir, por ejemplo, en Fuerza Renovadora había un conjunto de nodos temáticos, agrocultura, turismo, economía, género, sin ninguna duda. Bueno, los hemos ido uniendo. Todos los equipos que trabajaban en los programas de Asamblea Uruguay, del Partido Demócrata Cristiano, de Plataforma, de todos los que integran, de Magnolia, que es un grupo que hizo hace menos de un mes, un conjunto de capacitación política que tuvo un éxito impresionante. Más de 3.000 personas siguieron esos cursos por internet. Bueno, eso lo hemos ido conjugando y también vamos a tratar de tener un evento en donde podamos transmitir las ideas. Los nombres que estamos hoy en la coordinación los conoce todo el mundo, somos en realidad militantes de mucho tiempo. Bueno, ahora también es el momento de ese conjunto de ideas que tenemos que proponerle a la ciudadanía. Para cerrar este capítulo, Ketichian, en las últimas horas se ha mencionado la posibilidad de que Richard Reed abra un espacio político, y él ha definido que ese espacio político le va a hablar a la izquierda de la olímpica, ¿no? Tal vez a usted le simpatice más hacer esta referencia con el Francini, pero sin duda. ¿A qué tribuna le habla convocatoria? ¿A qué parte del estadio le habla convocatoria? No, la convocatoria le quiere hablar a las canchitas del barrio, a los clubes de cada uno de los lugares del Uruguay, de Montevideo y del interior, y al Estadio Centenario también, y ni que hablar al Francini. Y bueno, y si me escucha Álvaro García, también a Racing, y también a Wander, y también tenemos compañeros de todos lados. Pero no, a todos. Pero la referencia pasa porque se ha dicho que a veces el Frente Amplio en determinados momentos se ha girado más hacia la izquierda, tomando uno de los laterales, digamos, más a la izquierda de la izquierda, y lo que planteaba Richard Reed con esa analogía es hablarle al centro, a la izquierda del centro eventualmente. Por eso el mensaje de convocatoria es girar más hacia el centro, establecerse más en la izquierda, tratar de balancearse de sectores como el Partido Comunista o el MPP, porque el frente es acumulación, y acumula por todas las vertientes. Si hay vertientes que renguean, el partido en sí no acumula. Sin duda. Nosotros somos profundamente sereñistas, y en esta etapa lo que nosotros decimos es que nuestra experiencia de 15 años de gobierno, veníamos gobernando varias intendencias, ahí hicimos una experiencia y una acumulación, pero los 15 años de gobierno, yo lo digo yo personalmente, que fui ministra 8 años, pero subsecretaria casi 15, no soy la misma que antes de gobernar. Y creo que eso nos pasa a muchos compañeros en convocatoria. Entonces, estamos aportándole, un compañero de convocatoria, Álvaro García, está al frente junto con Ricardo Erlich de la Comisión de Programa del Frente, ese será nuestro norte, ahí vamos a querer trasladar cuáles son nuestras ideas, y creo que el ejemplo de nuestros 15 años de gobierno nos tienen que guiar. Nosotros fuimos un gobierno serio, un gobierno donde la democracia se afirmó, un gobierno donde las empresas pudieron invertir y trabajar tranquilamente, donde el Uruguay creció, y con una sensibilidad social. Sí, siempre recuerdo aquellos primeros días de gobierno, donde en el 2005, donde Tabaré dijo, usted, Astori, me puede asegurar los 200 millones para el plan de emergencia, porque eso es inamovible. Y logramos una economía equilibrada, una economía que no hizo locuras, porque no estamos en condiciones de hacer locuras, y que le generó al Uruguay crecimiento
con equidad social, que para nosotros es lo que realmente hoy, en el Uruguay de hoy, está faltando. Pero, perdón, Roxana, pero había gente, no es bueno caracterizar de esa manera, pero que quería hacer locuras, entre comillas, y el contrapeso de Astori justamente frenó ese tipo de cosas. Por eso la pregunta apuntaba a ver cómo se balancea el poder interno dentro del Frente Amplio y cómo crecen las vertientes, justamente para que haya esos contrapesos. Bueno, por eso nosotros no inventamos, pero tenemos como norte una herramienta que es el consenso. Y adentro del Frente Amplio, los sectores podrán tener sobre política internacional, sobre política económica, sobre si hay que tener un frigorífico nacional o no, sus posturas. Pero la postura del Frente Amplio es parte del diálogo y del consenso. Y el programa del Frente es la síntesis de ese consenso. Y es ahí donde nosotros queremos aportar, y en ese Uruguay productivo que nosotros teníamos como programa, el Uruguay integrado, el Uruguay cultural, el Uruguay turístico, el Uruguay social, el Uruguay agropecuario, había ese equilibrio entre la sensibilidad social necesaria, imprescindible, el rol del Estado y la seriedad con la que se debe manejar las políticas económicas en un mundo absolutamente imprevisible, porque nadie imaginaba que hoy estuviéramos en una situación donde Europa no tiene energía, donde la energía se fue a las nubes, donde no saben a quién comprarle el trigo porque hay una guerra absurda. Bueno, todo eso nosotros lo sentimos como parte de nuestra responsabilidad primera como convocatoria, y de verdad creo que tenemos hombres y mujeres que pueden aportar mucho en esa mirada de izquierda, de cambio, porque a veces te dicen sos radical o sos moderada. No, soy modical, digo yo, a veces moderada, a veces radical, porque a veces hay que ser radical en el buen sentido de la palabra, y a veces los pasos tienen que ser medidos, porque como no jugamos solos en este mundo, si queremos avanzar no podemos dar un paso de más que nos haga tropezar y nos haga caer, como le ha pasado a algunos movimientos o a algunos gobiernos populares en América Latina. Uruguay tiene su camino, el Frente Amplio es una experiencia única y nosotros nos sentimos muy cómodos ahí, buscando esos consensos y peleando por nuestras ideas. Otra cosa es, creemos que el Frente sí se tiene que renovar, tiene que haber una renovación de prácticas, y ahí también vamos a poner un poco o mucho esfuerzo. Bien, senadora, yo le voy a cambiar radicalmente de tema porque la voy a sacar un poco del tema político, porque justo en la jornada de ayer comenzaron las convocatorias aquí en la Fiscalía por el tema del puerto y la concesión de este nuevo contrato a la empresa Catonazzi. De ayer fueron convocados el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el exministro de Transporte, actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. A la salida, Heber prefirió no dar declaraciones, pero Ferrés de alguna manera defendió el contrato, dijo que había sido un muy buen contrato para el país y de alguna manera declaró que había habido ilegalidades e irregularidades en las administraciones anteriores, haciendo referencia a las administraciones del Frente Amplio. ¿Qué opina de lo que está sucediendo y de las declaraciones en particular de Ferrés? Las declaraciones me asombraron, y no tanto, porque en realidad casi todas las apariciones del gobierno tratan de desviar la atención sobre las cosas que verdaderamente tienen que responder, y en este caso fueron a responder desde nuestro punto de vista por el bochornoso acuerdo que hicieron con Catonazzi, y empezaron a hablar del Frente Amplio una vez más. Lo primero que tengo que decir es que el Partido Nacional tuvo, durante los 15 años de gobierno, un representante en el directorio de la Administración Nacional de Puertos. En los últimos 5 yo trabajé mucho como ministra de Turismo con la Administración de Puertos, porque trabajamos sobre una terminal de cruceros, así que teníamos un vínculo permanente. El actual presidente de la ANP, Curvelo, era el representante del Partido Nacional y nunca dijeron nada. Si hubieran encontrado alguna ilegalidad, tuvieron 15 años para hacer la denuncia como miembros de la oposición en la antigua Administración Nacional de Puertos. Y por otro lado, lo que debe responder Ferrés y el ministro Heber es por qué se hace un acuerdo en donde de verdad, yo les digo, los intereses del Uruguay, los intereses de los uruguayos no estuvieron defendidos. Tenemos un contrato que parece escrito por los abogados de Catonazzi. Tenemos un monopolio que la ley de puertos lo impide.
por 80 años. Tenemos una empresa que cotiza en bolsa como Catón Nati, que al otro día de firmar este contrato aumentó 2.300 millones su cotización en bolsa. Esas son las cosas que tienen que explicar. Y además un monopolio no se puede hacer por decreto. Un decreto que ustedes tienen que saber, porque en el Parlamento fue clarísimamente explicado, el resto de la coalición, los que no fueron ese grupito chiquito que analizó esto, que fue el presidente de la República, el ministro de Transporte, los representantes de Catón, Nati y Ferrés, y más nadie, porque no pasó ni por la Administración Nacional, ni por el directorio. Solo lo resolvió el presidente del directorio, cosa que es absolutamente ilegal. Pero tienen que saber otra cosa, la coalición de gobierno, los aliados de la coalición, el Cabildo Abierto, el Partido Colorado e incluso algunos miembros del Partido Nacional no estaban enterados de este acuerdo. Por lo tanto, nosotros nos reafirmamos que un monopolio privado que no se puede hacer por ley, se necesitan mayorías especiales en este país, que aumentó su cotización, que fue trabajado casi en secreto y que ni siquiera lo compartieron con los socios de la coalición. Todo lo demás que dice Ferrés tiene todo el derecho a hacer la denuncia. Quiero decir que durante 15 años no hicieron ninguna denuncia teniendo un representante en el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Bien, y ahora le vuelvo a cambiar de tema nuevamente porque su cartera, su ex cartera también ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos tiempos. ¿Cómo está viendo ahora la gestión que está llevando adelante el ministro de Turismo? Y se lo consulto más que nada porque hubo allí un cambio hasta de lema en la cartera, donde si bien durante sus años de gestión había sido Uruguay Natural, ahora se había promovido mucho la parte Uruguay Natural, ahora como que esa parte, fue como cambiado el lema inclusive del ministerio. ¿Cómo está viendo la gestión actual? Bueno, tú decías que estuvo en el ojo de la tormenta, yo diría mucho más, digamos. Yo creo que fue un Ministerio de Turismo que durante 2 años, en la gestión Cardoso, fueron 2 años perdidos, absolutamente perdidos. Perdidos por la decisión de empezar todo de cero, de no acumular. Era un ministerio que tenía una acumulación muy interesante. Nosotros de verdad habíamos trabajado como una política de Estado. Nosotros nos quedamos con la marca Uruguay Natural, que la había creado Jorge Valle y que la había empezado a utilizar el ministro en su momento, Bordaberry. Nosotros trabajamos con todo el personal que había en el ministerio. Nosotros trabajamos con los intendentes de todos los partidos políticos. Nosotros construimos un corredor de los pájaros pintados donde había 5 intendencias de distinto signo político que fueron capaces de coordinar y de trabajar. Todo eso se descartó. Todo eso se quiso empezar de cero y después terminó como terminó, que hoy está en la justicia, ¿no? Y será la justicia la que resuelva. No hay duda que el nuevo ministro tiene otro talante, eso no hay ninguna duda. Lo que no veo son planes. Hace 3 meses que están anunciando el lanzamiento, por ejemplo, del turismo social, que para nosotros fue una seña de identidad de nuestro gobierno, porque la verdad que nosotros, que lo definíamos como un derecho humano al turismo, creíamos que había una parte de la población que no había podido hacer uso de ese derecho, que nunca se había sentido con el derecho al ocio y a la recreación, y nosotros creamos un sistema de turismo social potente donde las domésticas, los trabajadores rurales, los trabajadores de bajos ingresos, por primera vez en su vida, las domésticas, por primera vez en su vida se sintieron sujetos de ser atendidas, de ser tratadas como cualquier otro turista, no era un turismo para pobres. Bueno, desde abril están anunciando el lanzamiento del turismo social, está terminando junio y empezando julio, y todavía, yo lo que no se ha concretado. Lo que siento es que no hay planes, no hay una mirada larga. Y eso sí lo aprendí gestionando a nivel nacional, que uno tiene que actuar sobre la coyuntura, pero que tiene que tener una mirada larga, un poquito más allá. Y además en una situación donde el turismo está en una casi con golpes terminales en algunos sectores. Las agencias de viaje, la falta de conectividad, la propia hotelería, hemos perdido unos cuantos hoteles, ha sido muy afectada por la pandemia. A mí me parece
Mira, te pongo solo este ejemplo. En la rendición de cuentas pasada, vamos a ver en esta, el Ministerio de Turismo se vanagloriaba de haber ahorrado 130 millones de pesos, cuando el sector estaba diezmado. Creo que no se aprovechó la pandemia para capacitar, por ejemplo, a los trabajadores del turismo en sanidad. Yo creo que va a ser un factor. Uruguay está bien posicionado en el mundo. Yo lo vengo diciendo en el Parlamento hace mucho tiempo. Deberíamos aprovechar como parte de la marca país, pero el buen estatus sanitario que Uruguay tuvo en la pandemia, por muchas cosas, entre otras cosas por los trabajadores de la salud que pusieron todo, por los médicos y por la gente que respondió, por la cultura de vacunación que este país tenía. Bueno, todas esas cosas hicieron que estemos bien posicionados. Debimos aprovechar para capacitar, por ejemplo, a los trabajadores en estos temas que van a ser claves para definir destinos en el futuro. Y además no veo una política para enfrentar un drama que es la falta de competitividad que hoy tenemos con el principal cliente que ha tenido siempre el Uruguay, son el 60% de los turistas, los argentinos. Es decir, parece no registrarse, no veo que se hayan hecho estudios de mercado en la Argentina, no veo que se hayan hecho campañas especiales, y bueno, y ahora como tú decís, en algunos lugares vemos solo Uruguay, en otros vemos Uruguay natural, también hay un poco de confusión. Ahí eso es una marca país, es más que un lema, digamos, es una marca país que le dio mucho rédito al Uruguay y que no es solamente turismo. La marca país es la trazabilidad de la carne, es la agenda de derechos, es el fútbol uruguayo, es muchas cosas que nos han ido posicionando estos últimos años como un gran destino. Bueno, veo un talante diferente, vuelvo a repetir, en el ministro, que cuando asumió dijo que iba a hablar con todos los exministros de turismo, eso por lo menos con nosotros no lo ha hecho, pero veo falta de mirada estratégica o de planes más concretos. Senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio, Fuerza Renovadora, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, un gusto para mí.